Buen día, soy el doctor Enrique Alonso. Hoy les voy a hablar del síndrome de hipertensión portal. Bueno, he creído conveniente volver a recalcar cuáles son los objetivos de la cátedra, reconocer los síntomas, segundo, identificar los signos, tercero, asociar los síntomas y los signos para elaborar un síndrome, y posteriormente, el punto final de lo que es nuestra cátedra, confeccionar una historia clínica. De tal modo que los objetivos de esta clase van a ser, punto 1, conocer la definición, la anatomía y la fisiopatología del síndrome de hipertensión portal. Segundo, utilizando correctamente los datos de la historia clínica, anamnesis, antecedentes y semiotécnica del abdomen, asociado a los datos de laboratorio, ustedes podrán reconocer e interpretar un síndrome de hipertensión pulmonar. Bueno, algunos datos fisiológicos para que ustedes recuerden: el valor normal de la presión de la vena porta es de 4 a 7 milímetros de mercurio, y la presión de la vena porta va a depender del flujo esplácnico, del pasaje del flujo a través del hígado y de la presión que tenga la vena cava inferior. Recuerden ustedes que el sistema de la vena cava estaba compuesto por la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava inferior recoge todo lo que es la sangre venosa proveniente del subdiafragma, fundamentalmente miembros inferiores, abdomen e hígado, y la vena cava superior recoge la sangre venosa del supradiafragma, o sea, cabeza y cuello, miembros superiores y la parte superior del tórax. De tal forma que nosotros vamos a definir el síndrome de hipertensión portal como el conjunto de los síntomas y signos producidos por la obstrucción anatómica y o funcional del flujo portal, y que aparece cuando las cifras de presión en la vena cava, en la vena porta, superan los 12 milímetros de mercurio. Es muy importante que recordemos la anatomía porque hace a esta presentación, de tal forma que la vena porta va a estar formada por las venas esplénicas, la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. Entonces va a recoger sangre de todo el territorio esplénico y llega al hígado, fundamentalmente al sinusoide hepático, donde ella se va a mezclar con sangre arterial a través de la arteria hepática, forma la vena suprahepática y luego se va a poner en contacto con la vena cava inferior para completar el circuito. Acuérdense cuando hablábamos nosotros de fisiopatología cardíaca, para poder llegar y completar el circuito, desembocando en la aurícula derecha para completar lo que es el circuito hemodinámico cardiorrespiratorio que ya hemos hablado anteriormente cuando nos tocó la parte de cardiovascular. De tal modo que nosotros podemos observar de que la vena porta tiene una estructura anatómica antes del hígado, relacionada con el hígado y por arriba del hígado, de tal forma que nosotros vamos a hablar ya prontamente cuando lleguemos a etiología, que va a haber causas prehepáticas, hepáticas y poshepáticas, siguiendo el trayecto anatómico de la vena porta que les acabo de explicar. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta, porque va a ser al síndrome cuando lleguemos a la parte de la semiología de lo que estamos comentando, la relación anatómica que tiene el sistema que estamos hablando con algunas estructuras anatómicas. Entonces ustedes fíjense de que tiene relaciones anatómicas o anatomosis con el esófago, con el recto, con la región umbilical y con el peritoneo. Entonces esto es muy importante. Entonces fíjense, y luego lo vamos a remarcar. Esto es el sistema, ¿no es cierto?, de la vena porta, en el cual a través de la vena coronaria estomágica se va a poner en contacto con el sistema venoso del esófago. Eso es muy importante, luego lo vamos a remarcar. Y también si nosotros
esto es a nivel de riñón por vía subdiafragmática, fíjense en la relación que tiene el sistema portal con el sistema hemorroidal, o sea, con el recto. Es otra vena muy importante que luego la vamos a destacar cuando lleguemos a la parte de semiología. Y en la parte periférica también está relacionado a través de la vena paraumbilical con el epigástrico y con la mamaria, y esto después vamos a hablar qué importancia tiene en la semiología. Entonces ustedes fíjense en que dentro de la circulación colateral hay canales importantes de derivación de la circulación portal, esófago, gástricas, hemorroidales, umbilicales y peritoneales a través del sistema venoso de Retzius, y hay vasos colaterales que están drenando en la vena renal izquierda. Entonces, esto es muy importante. Entonces, fíjense, esto es el sistema, ¿no es cierto?, de que estamos hablando del sistema venoso porta, y a través de la vena coronaria estomática, la relación importante que tiene con el esófago. Esto va a ser fundamental cuando hablamos de la semiología. Hay que recordar la anatomía, hay que recordar la presión y hay que recordar la anastomosis que tiene el sistema porta con las estructuras anatómicas que yo les acabo de explicar. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, el flujo hepático corresponde a la arteria hepática en un 25 o un 30% y a la vena porta un 70 o un 75%. De tal forma de que el flujo hepático, perdón, el flujo portal va a tener un mecanismo de regulación tanto extrahepático como intrahepático, y que el flujo portal va a aportar una cantidad importante de oxígeno al hepatocito y fundamentalmente una serie de sustancias hepatotróficas que son muy importantes cuando nosotros hablemos del mecanismo fisiopatológico, y va a tener injerencia en las manifestaciones semiológicas de este síndrome. Esto es muy importante porque si nosotros desde el punto de vista fisiológico definimos lo que es presión, presión es flujo por resistencia. Entonces, en este síndrome hay una situación singular en la circulación portal, porque los dos factores que yo le acabo de aumentar, tanto la resistencia como el flujo, están francamente aumentados y tienen muchísima importancia en la fisiopatología para dar las manifestaciones semiológicas o semiotécnicas que nosotros luego vamos a comentar. Entonces, fíjense, desde el punto de vista fisiológico hay una serie de pasos que nosotros tenemos que ir comentando para que tenga este síndrome manifestaciones clínicas en el futuro. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hay un aumento de la presión portal con una congestión pasiva, y esto lleva a que aumente la resistencia intravascular del hepatocito. Si nosotros nos acordamos cómo era el mecanismo circulatorio normal del sistema porta, la vena porta llega hasta el hígado, atraviesa el hepatocito, se pone en contacto con la vena suprahepática y luego a través de la vena cava se completa todo el sistema circulatorio para llegar a desembocar en la vena en la aurícula derecha. Entonces, fíjense que si yo tengo un aumento de resistencia intravascular producido por los distintos mecanismos etiopatológicos y etiológicos que luego vamos a describir, se va a producir en el futuro, a consecuencia del aumento de una resistencia, una derivación inversa del flujo del hepatocito que está volviendo luego al sistema venoso porta. De tal forma que cuando nosotros tenemos el segundo paso fisiopatológico del síndrome de hipertensión portal, ustedes fíjense que a consecuencia del aumento de resistencia, de la inversión del flujo, se produce una colateralización portosistémica, de tal forma que las anastomosis que yo les acabo de describir anteriormente, que normalmente no funcionan, porque la anastomosis porta esofágica o porta hemorroidal, cuando no están aumentadas las presiones en el sistema porta, no tiene. Ahora,
sí se van a poner a funcionar y comienzan a dilatarse a consecuencia de la inversión del flujo y la colateralización portosistémica que yo les estoy describiendo. Y en el tercer paso, ¿qué es lo que ocurre? A consecuencia de la inversión del flujo y a consecuencia del uso de la circulación colateral profunda que yo les estaba describiendo, se ponen en funcionamiento una serie de mecanismos que a través, por ejemplo, del óxido nítrico, favorecen la vasodilatación de los vasos venosos correspondientes relacionados anatómicamente, cuando comentamos al principio en el síndrome, producen una hipovolemia, disminuye la volemia efectiva, se produce retención de sodio, aumenta el volumen plasmático, aumenta el gasto cardíaco y eso va a producir un aumento del flujo arterial esplácnico que a la larga va a producir un efecto fundamentalmente aumentando las presiones en la vena porta y llevándonos al síndrome de hipertensión portal que habíamos descrito, que se lo describía cuando las presiones en el sistema porta superaban los 12 milímetros de mercurio, cuando normalmente la misma es de 6 a 7 milímetros de mercurio. Perfecto. Entonces, como para repasar, desde el punto de vista de las causas prehepáticas, va a haber un aumento de presión intraesplácnica con presión sinusoidal hepática normal, o sea que está afectado antes del hígado. En el presinusoide hay un aumento de presión intraesplácnica con presión enclavada normal. Cuando ya estamos hablando de postsinusoidal, estamos hablando de causas hepáticas, entonces va a haber un aumento de presión libre, enclavada y esplénica y hay un daño funcional hepático fundamentalmente. Y en el poshepático, o sea, todos los procedimientos etiológicos más allá del hígado, van a estar todas las presiones aumentadas y va a haber un menor daño hepático. Ya vamos a ver que una de las causas más importantes etiológicamente es la cirrosis como causa del síndrome de hipertensión portal. Y fíjense en que desde el punto de vista anatomopatológico, ¿cómo cambia la estructura anatómica del hígado? Generalmente el hígado es una estructura anatómica brillante, liso, de color rojo vinoso, y a consecuencia de las alteraciones en el endotelio enfermo, que no se puede vasodilatar, se produce un franco aumento del colágeno, con una capilarización del sinusoide, nódulos de regeneración, fibrosis de la vena central, microtrombosis y disminución del parénquima hepático, llevando a esta alteración característica. Esto es un corte macroscópico anatómico del hígado, típico y característico de un paciente que ha sufrido una cirrosis, en el cual la célula hepática ha cambiado fundamentalmente su estructura anatómica y tiene esta presentación que yo le estoy mostrando en la diapositiva. Desde el punto de vista etiológico, ya habíamos dicho que tiene una íntima relación con la anatomía del sistema porta, de tal manera que nosotros vamos a dividir la etiología en etiología que estén antes del hígado, en el hígado y después del hígado. Por lo tanto, vamos a clasificar a la etiología del síndrome de hipertensión portal en prehepática, hepática y poshepática. Entonces, vamos a ver que desde el punto de vista de la etiología prehepática, puede ser por una trombosis de la vena porta y de la vena esplénica, de origen congénito, traumática, tumoral, estados de hipercoagulación, malformación de la porta, o puede haber obstrucciones externas. Un tumor extra vena porta, en su crecimiento, puede producir una obstrucción externa, disminuyendo el calibre del sistema anatómico portal. Desde el punto de vista hepática, lo podemos dividir a las causas en presinusoidales, sinusoidales y postsinusoidales. Dentro de la pre tenemos la granulomatosis hepática, la esquistosomiasis, la fibrosis hepática congénita o la hipertensión portal idiopática. Y en el sinusoide, la causa más común que vamos a ver, y fundamentalmente en nuestro medio, que es la cirrosis,
cuya etiología fundamentalmente es la cirrosis de origen alcohólica, y es la causa más común del síndrome de hipertensión portal en nuestro medio. Y postsinusoidales son todas aquellas enfermedades veno-oclusivas. Y las poshepáticas las vamos a dividir en el síndrome de Budd-Chiari, que es un proceso obstructivo poshepático de las venas suprahepáticas, y desde el punto de vista de las enfermedades cardiológicas, el síndrome de insuficiencia cardíaca derecha, que ya lo habíamos descrito, la insuficiencia cardíaca global, en el cual produce un aumento de presión en las cavidades derechas con impacto en el sistema venoso, produce una congestión en el sistema de la vena cava inferior y es una de las causas poshepáticas del síndrome de hipertensión portal. Por lo tanto, para resumir desde el punto de vista etiológico, vamos a clasificar la etiología en prehepática, hepática y poshepática, eso se lo tienen que grabar. ¿Cómo está constituido clínicamente y semiológicamente el síndrome de hipertensión portal? Tiene 4 componentes: esplenomegalia, circulación colateral, ascitis y encefalopatía hepática. Vamos a describir cada uno de ellos. La esplenomegalia, evidentemente, yo la voy a descubrir cuando haga el examen físico del abdomen del enfermo, ya cuando tengamos acceso a los hospitales y nosotros podamos con su jefe darle los prácticos correspondientes, vamos a poder observar que cuando yo hago el examen físico del abdomen, el examen físico del abdomen tiene una serie de procesos o pautas que ustedes tienen que cumplir, que es la inspección, la palpación superficial, la palpación profunda, y la ocultación y percusión del abdomen. Yo voy a detectar la esplenomegalia con la palpación, evidentemente, del abdomen. Generalmente el vaso se hace una palpación de tipo bimanual, en el cual yo puedo detectar el aumento de tamaño del mismo, que desde el punto de vista semiotécnico se llama esplenomegalia. Un dato semiológico que no es menor, para que ustedes recuerden: el vaso generalmente no se palpa. El hígado, que es otro órgano macizo, se lo puede palpar normalmente de 1 a 2 traveses de dedo. Y esto generalmente, cuando el paciente tiene una esplenomegalia, va acompañado de una serie de alteraciones desde el punto de vista hematológico que se denomina el hiperesplenismo. ¿Qué quiere decir? Hay una disminución en el número de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que a esto se le denomina el hiperesplenismo, porque el vaso tiene una activa participación en la formación, junto con la médula, del sistema sanguíneo circulante. Punto 1, esplenomegalia. El segundo punto que ustedes tienen que tener en cuenta y que está íntimamente relacionado a la anatomía y a la relación que tiene la vena porta con ciertas venas que yo les acabo de describir, el paciente va a tener circulación colateral, que la circulación colateral, vamos a ver, puede ser profunda y puede ser superficial. Vamos a la circulación colateral profunda, que habíamos dicho, de la relación a través de la vena coronaria estomáquica, de la vena porta, con el sistema del esófago que constituyen las varices esofágicas. ¿Esto qué es lo que ocurre? Según el mecanismo fisiopatológico que yo les había explicado en la segunda parte del mecanismo fisiopatológico, por la inversión del flujo y la estimulación del sistema colateral profundo, las venas esofágicas, que normalmente no tienen por qué dilatarse, se dilatan y aumenta la presión. ¿Qué es lo que ocurre? Si el paciente, por ejemplo, tiene una causa producida por una cirrosis, en el cual la causa que produce la hipertensión portal es el alcohol, el paciente, en base a la enseñanza y la conducta que nosotros le decimos de dejar el tóxico, que es el alcohol, y sigue con el etilismo crónico, llega un momento que en forma lenta y reposada siguen aumentando las presiones en las venas esofágicas y puede tener una complicación muy seria, que es la ruptura de las varices esofágicas. Esta ruptura, ¿qué va a producir? Uno de los signos característicos de la hemorragia digestiva alta,
que es la hematemesis. Esto es muy importante porque a veces puede producirse una hematemesis tan profunda, tan aguda, que puede producir la muerte del enfermo. ¿Cómo van a definir hematemesis y con quién yo voy a hacer el diagnóstico diferencial? La hematemesis es la sangre expulsada por la boca, que viene del aparato digestivo, que generalmente va acompañada de náuseas y va acompañado de restos alimenticios. ¿Con quién voy a hacer el diagnóstico diferencial? Con la hemóptisis, que es sangre que ustedes expulsan a través de la boca, proveniente del aparato respiratorio, que va precedido de tos y es roja y rutilante. Eso es punto 1. Entonces, yo tengo una circulación colateral profunda producida por la dilatación de las venas esofágicas y al romperse le va a producir un signo característico de una hemorragia digestiva alta, que es la hematemesis, y que puede ser muy grave si ustedes no superan ese trance del enfermo y producir la muerte del mismo. Y después yo voy a tener la circulación colateral profunda inferior a consecuencia de la relación que yo ya les hablé en anatomía por las anastomoses del sistema porte con las venas hemorroidales. Las venas hemorroidales existen, bueno, y si nosotros no tenemos una patología determinante, no tienen por qué dilatarse. En este caso en particular, por el aumento de la presión y la derivación del flujo hacia el sistema hemorroidal, estos se dilatan. ¿Y por qué le puede consultar el paciente a usted? Uno, puede ser por dolor. Segundo, porque el paciente cuando va de cuerpo puede tocarse algún elemento que le molesta, es la varice esofágica. Y el tercero es la proctorragia. ¿Qué es la proctorragia? Es un signo de una hemorragia digestiva baja. Generalmente la proctorragia es la materia fecal que puede estar o no acompañada de sangre. O sea, muchas veces el paciente le puede relatar que tiene sangre en su ropa interior y en otras oportunidades está acompañando a la materia fecal. ¿Y a con quién lo tengo que diferenciar? A la proctorragia es de la enterorragia. La enterorragia es un elemento de una hemorragia digestiva baja en el cual la materia fecal siempre va acompañado de un hilo de sangre. Eso es muy importante porque muchas veces la enterorragia es un signo premonitorio de un cáncer de colon y ustedes tienen que estar muy atentos a la presentación y hacer el diagnóstico diferencial entre lo que es una procto de una enterorragia. Perfecto. Y la circulación colateral también puede ser superficial. Entonces, esto yo cómo lo voy a detectar, y la vamos a dividir en circulación colateral superficial, portocava superior, portocava inferior o en cabeza de medusa. ¿Esto qué significa? Como la circulación está alterada porque yo le expliqué la fisiopatología, porque tenemos una inversión del flujo, porque se ponen en funcionamiento las anastomosis que ya les acabo de explicar, las anastomosis superficiales y profundas, y el circuito a través del hígado no se está cumpliendo, pero el organismo necesita que el sistema circulatorio se complete, o sea, de una u otra manera, la sangre tiene que llegar a la aurícula derecha. Entonces el organismo se la ingenia. En unas, la cava superior para completar el llenado de la aurícula derecha y en otros casos particulares la sangre se desvía a la cava inferior para tratar de completar siguiendo otro circuito y poder llegar hasta la aurícula derecha y completar el sistema circulatorio. Perfecto, ¿esto cómo lo detecto? Yo ya esto lo voy a detectar con la inspección del abdomen. O sea, yo normalmente, cuando hago la inspección del abdomen, no tengo por qué ver varices o venas que se encuentren, salvo excepciones, a nivel del abdomen. Entonces, ¿yo cómo me voy a guiar? Según que la circulación venosa se dirige hacia arriba, la voy a definir como sistema portocavo superior. Y si la circulación se dirige del ombligo hacia abajo, la voy a definir como un sistema de circulación colateral portocava inferior. Y si el sistema varicoso venoso se encuentra en el abdomen alrededor del ombligo, con pequeñas venas que se dirigen hacia abajo y hacia arriba, voy a hablar de una circulación mixta en cabeza de medusa. ¿Cómo yo voy a poder observar
¿Cómo es el trayecto a dónde se dirigen? Esto ustedes luego lo van a ver con su jefe de práctico, pero de tal forma que si yo tengo la vena que está ingurgitada, con mis dedos índice de mi mano derecha y de mi mano izquierda, comprimo ambos extremos. Y suelto, si este es el abdomen del enfermo, el dedo que se encuentra hacia arriba y luego el dedo que se encuentra hacia abajo, y de acuerdo a eso, hacia dónde se dirige la sangre, yo voy a poder detectar. Si se dirige hacia arriba con esa maniobra, está buscando la vena cava superior. Si se dirige hacia abajo con la maniobra que yo les acabo de explicar, estábamos en presencia de una circulación colateral porto cava inferior. Y en la otra, en cabeza de medusa, ustedes directamente observan en la inspección la relación que tienen el pequeño sistema venoso alrededor del ombligo, hacia abajo, hacia los costados y hacia arriba. Perfecto. El tercer elemento que yo les había explicado de que forma parte del síndrome de hipertensión portal es la ascitis. ¿Cómo voy a definir una ascitis? Es el conjunto de síntomas y signos producidos por la acumulación anormal de líquido en la cavidad peritoneal. Entonces, va a tener síntomas que van a depender esencialmente de la patología de base y va a tener síntomas propios, sensación de peso abdominal, disnea, porque está comprimido el diafragma y el movimiento de inspiración y expiración se encuentra disminuido. Y puede tener dispepsia, que es un síndrome caracterizado por un trastorno fundamentalmente en los procesos digestivos alimentarios. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, generalmente la ascitis es un trasudado que es ser ostensible clínicamente, que luego vamos a ver cuando haya una acumulación de líquido en el abdomen que supere los 1500 centímetros cúbicos. Y este trasudado va a depender porque hay una hipertensión venosa hepática, porque hay una hipertensión venosa sistémica, porque hay una disminución de las albúminas, porque hay una compresión venosa intrahepática, porque como ya les dije, la tercera etapa del mecanismo fisiopatológico a través de la vasodilatación que se producida por el dióxido nítrico, terminan al final, como es común en los edemas, estimulando el sistema renino-angiotensina-aldosterónico crónico para formar, como es esto, un edema crónico. Y generalmente hay una íntima asociación entre la falla hepática con la falla renal y puede asociarse una insuficiencia renal crónica que aumenta y prolonga la ascitis que ahora vamos a describir. Y cuando la ascitis tiene un exudado, generalmente puede ser o porque hay un proceso infeccioso que lo ha agravado al trasudado que acabamos, o puede ser por una metástasis peritoneal a consecuencia de un cáncer generalizado que dio metástasis en el peritoneo. Esto desde el punto de vista de la fisiopatología. ¿Cómo hago el diagnóstico? Bueno, ya les he dicho de que cuando nosotros evaluamos un aparato siempre hay que tener pauta, hay que ser ordenado en semiología. Inspección, palpación, percusión y ocultación. Y acá la inspección nos da mucha información. Entonces, fíjense en acá la figura está hablando. ¿Qué es lo que me llama la atención? La gran distensión del abdomen. Fíjense en el ombligo. El ombligo puede estar plano, pero fundamentalmente, como se ve acá, está salido, está protruido. Y el ombligo se dirige más hacia abajo que hacia arriba. Eso es punto uno. Cuando yo tengo la distensión abdominal, ¿con quién voy a hacer el diagnóstico diferencial? Si es en el hombre, con un hilio, y si es en la mujer, puede ser una ascitis, puede ser un hilio, y fundamentalmente, ¿no es cierto?, un embarazo. ¿Qué otro dato me está llamando la atención de la inspección del abdomen? Entonces, aparte de la distensión, de la protrusión del ombligo, yo me voy a fijar en la circulación colateral superficial que les acabo de explicar. Si las venas que estoy observando se dirigen hacia arriba, es una circulación portocava superior. Si las venas que estoy observando tienen un trayecto que se dirigen hacia abajo, hay una circulación colateral superficial portocava inferior. Y si las venas que estoy observando
se encuentran alrededor del ombligo, hacia abajo, lateralmente y hacia abajo, tengo una circulación colateral en cabeza de medusa. Entonces, sintetizando la inspección, ¿qué voy a observar en la citis? Distensión del ombligo, protrusión, distensión del abdomen, protrusión del ombligo y circulación colateral superficial. Un dato importante, tengo que buscar un elemento semiotécnico en la palpación que se llama la onda cítica. Esta onda cítica se refiere a la movilidad del líquido adentro del abdomen, como yo les acabo de indicar, cuando ha superado los 1500 centímetros cúbicos y que no haya fibrina dentro del abdomen. Porque si yo tengo fibrina en una citis crónica, la movilidad del líquido intraabdominal se va a ver disminuida o perjudicada. Entonces, ¿cómo es la técnica semiotécnica para ustedes investigar la onda cítica? Entonces, fíjense, esta es la cabeza del enfermo, acá se encuentran los pies del mismo, el médico está ubicado a la derecha, parado generalmente, mirando hacia los pies del enfermo. De tal forma que, fíjense, con su mano izquierda, el dedo pulgar a la altura del ombligo, lo colocan el talón por debajo del ombligo, siguiendo este trayecto, el dedo pulgar. Y con la mano derecha doy pequeños movimientos que se llaman papirotazos. ¿Para qué? Para producir el desplazamiento del líquido de derecha a izquierda y de tal forma que la mano que se encuentra a la izquierda está percibiendo el movimiento del líquido. Cuando lo perciben, se llama presencia de la onda cítica en el mecanismo palpatorio de la citis. ¿Le queda claro entonces? Es una maniobra bimanual buscando pegar con la mano derecha y captar con la izquierda el movimiento del líquido para detectar la onda cítica. Y el tercer paso que ustedes tienen que hacer en el examen físico del abdomen es percutir. La percusión del abdomen se hace en forma como rayos de bicicleta, comenzando en el apéndice xifoide. Fíjense, es en forma radiada, de arriba hacia abajo. Entonces, por la gravedad, ¿cómo se distribuye el líquido? Generalmente el líquido se va hacia abajo y en la parte superior del abdomen yo que voy a tener aire. Por lo tanto, ustedes si tienen una citis de mediano tamaño, yo cuando voy percutiendo paso del timpanismo normal del abdomen a la matitez. Entonces, cuando yo observo la diferencia del sonido entre timpánico y mate, voy punteando. Entonces, al unir los puntos, me va a dar esta curva característica, como es una media luna, que es típico y característico en la percusión del abdomen de la citis. Distinto que si ustedes tienen un embarazo o un tumor ginecológico o un quiste de ovario, fíjense al hacer el mismo sistema de percusión radiada del abdomen, cuál sería la curva que ustedes obtienen de una paciente que está embarazada o que tiene un tumor de ovario. Entonces, para que les quede claro, ¿cómo hago el diagnóstico semiotécnico de la citis? Con la inspección, la investigación de la onda cítica y con la percusión para detectar una onda, para detectar una curva característica que tiene forma de media luna. Bueno, ¿cómo va a ser el diagnóstico de la citis? Bueno, evidentemente que el diagnóstico lo estoy sospechando por todo el procedimiento semiotécnico, pero yo voy a tener el diagnóstico definitivo en la punta de la aguja, de tal forma que yo tengo que hacer una punción abdominal. Con esta punción abdominal yo saco líquido, con lo cual me permite estar en certeza que lo que yo acabo de sospechar semiotécnicamente, semiológicamente, estoy en presencia de un líquido, entonces ese líquido me confirma la citis. Y otro procedimiento que yo puedo utilizar es una ecografía de abdomen, en el cual yo puedo detectar una cantidad de líquido que sea menor a 1500 centímetros cúbicos. Este dato es importante porque ya les dije de que yo todos los datos semiológicos los voy a observar cuando esta cantidad supere los 1500 centímetros cúbicos. Entonces el paciente me consulta que está con algunos trastornos de tipo digestivo, pido una ecografía de abdomen y observo que hay líquido en el abdomen, en el cual
ya es presencia de líquido, estamos en la presencia de una ascitis, pero que no tiene manifestaciones clínicas semiológicas, que recién la voy a tener cuando supere los 1500 centímetros. Y el último punto semiológico clínico, que es parte del síndrome de hipertensión portal, es la encefalopatía hepática. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Es el conjunto de síntomas y signos neurológicos y psiquiátricos que se presentan en afecciones hepáticas crónicas, hepatitis aguda fulminante o brotes agudos de hepatopatía crónica descompensada. Esto es importante y va de la mano cuando hablamos en las primeras diapositivas que aportaba el sistema porta. El sistema porta aporta al hígado oxígeno, pero también aporta sustancias importantes desde el punto de vista que la circulación portal las tiene que hacer circular porque son sustancias que son tóxicas. Entonces, cuando yo tengo un síndrome de hipertensión portal que va avanzando en la última etapa, esas sustancias, digamos, tóxicas para el organismo, que yo la tengo que eliminar normalmente, y al no poder eliminarla, comienzan a actuar sobre todo en el sistema neurológico y da las manifestaciones características de la encefalopatía hepática. De tal forma que la encefalopatía hepática la vamos a, desde el punto de vista didáctico, clasificar según la cantidad de la toxicidad de lo que yo les acabo de explicar y el daño neurológico en 3 etapas. En la primera etapa, una inversión del sueño, hay el cambio en la personalidad, hay un flapping. ¿Qué es el flapping? Es tratar de buscar el temblor. Fíjense acá en esta maniobra, el colega está llevando la mano hacia atrás del enfermo y al soltarla, el paciente hace un fino temblor que se llama el flapping. Puede haber otras manifestaciones neurológicas como Babinski bilateral, trastornos del habla, que es una dislexia, y puede haber cierta rigidez muscular al desplazarse el enfermo. Esto va avanzando de tal forma que ya en la etapa segunda hay un estado de confusión, hay tendencia al sueño, hay un marcado cambio en la personalidad, hay clonus, hay incontinencia de orina y el paciente puede tener convulsiones. La etapa tercera se va a caracterizar porque el paciente, aquella somnolencia, ya la va profundizando, puede tener sopor, puede tener estupor, puede tener convulsiones, y la etapa final de un paciente que tiene una encefalopatía hepática es el coma hepático. Recuerden de que no solamente hay un coma hepático, esto es importante, porque siempre le pedimos en el examen que ustedes hagan el diagnóstico diferencial muchas veces por el olfato de los distintos comas. Entonces yo puedo tener un coma hepático, un coma urémico, un coma alcohólico, un coma diabético. ¿Y qué me va a dar la noción del olfato? Supónganse que lo llaman de interconsulta al vecino, se apaga la luz y entro al cuarto. ¿Cuál va a ser el olor característico que hay en el cuarto del coma hepático? El coma hepático, el olor que tiene es como a carne podrida, el coma diabético a manzana, el coma urémico a orina, y el coma alcohólico, evidentemente, a alcohol. Entonces, bueno, son distintas variantes del coma que ustedes desde el punto de vista de la primera impresión del enfermo, o sea, cuando yo entro y estoy en contacto con el enfermo y con la familia, yo ya puedo estar anticipándome a la patología que tiene el paciente sin haberlo revisado, y eso es un muy buen dato clínico. Y bueno, la encefalopatía hepática, su punto final está íntimamente relacionado con la insuficiencia hepática o disfunción hepática. Y si nosotros tomamos como punto de partida la causa más común, que es la cirrosis, lo vamos a explicar, la cirrosis cuya causa en nuestro medio es la toxicidad del alcohol y que el paciente no lo termina siendo una insuficiencia hepática y terminando en una encefalopatía hepática y en un coma. Entonces, la insuficiencia hepática puede ser compensada o descompensada. ¿Cuáles son los síntomas de la compensada? Astenia, cansancio, dispepsia, disfunción sexual. Y la descompensada se va a caracterizar primero por trastornos de coagulación. Acuérdense que el hígado tiene una activa participación en la formación de la cascada de la coagulación. Entonces,
el paciente puede tener manifestaciones generales y manifestaciones locales. ¿Cuál va a ser la manifestación general? Y el paciente puede tener una hemorragia digestiva. Ya hemos dicho que dentro de las hemorragias digestivas la dividíamos en altas y bajas. La alta era la hematemesis, conjuntamente con la melena, y las bajas era la enterorragia y la protorragia. Y los síndromes purpúrico y epístasis está íntimamente relacionado porque hay una alteración en la cascada de coagulación por la insuficiencia hepática característica. El feto hepático, lo que yo les acabo de explicar, el olor particular que tiene el paciente que tiene una insuficiencia hepática terminal, y puede ver afecciones acompañantes como úlceras pépticas, que es una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, que acompaña al síndrome de insuficiencia hepática característico, que es terminal en los pacientes que presentan una cirrosis, que es la causa más común del síndrome de hipertensión portal. Y evidentemente que la ictericia va de la mano. Ustedes acuérdense en que ictericia lo definíamos como el color amarillento de piel y mucosa, cuando había un aumento de la bilirrubina total por arriba de 2 miligramos por ciento, en el cual ustedes ya a la simple inspección van a observar el cambio de color de la piel y esencialmente tiene que fijarse en el depósito de la bilirrubina a la conjuntiva. Entonces la foto habla más de lo que yo les estoy explicando. Esto es muy característico del paciente que tiene una cirrosis, que es la causa más común hepática del síndrome de hipertensión portal. Y la insuficiencia hepática también produce manifestaciones generales y específicas. Entonces, ¿qué son todos estos? Esto es una púrpura, esto es un exantema, son manifestaciones anormales en la piel producidos por los factores de coagulación, ¿no es cierto? Es una petequia, esto puede ser un exantema o puede ser alguna alteración purpúrica. Otro dato característico por las alteraciones que se produce a nivel de los estrógenos y progesterona en los pacientes que tienen una insuficiencia hepática es la ginecomastia, y si nosotros nos fijamos en el pubis y en la axila, la alteración en la distribución del vello pubiano y del vello axilar. Y otro dato también relacionado con el síndrome purpúrico, alteración sanguínea producido, son los hematomas. O sea, son todas estas manifestaciones generales y especiales de piel producidos por la insuficiencia hepática a través de una cirrosis, que es el camino terminal de un paciente que tiene un síndrome de hipertensión portal de origen hepático. Y en la historia natural de la cirrosis, ustedes fíjense, estadios, o sea, que va a coincidir la severidad con la hipertensión portal que tenga el enfermo. Va a haber varices, ¿no es cierto? Va a haber varices esofágicas, circulación colateral, esplenomegalia, plaquetopenia, retención de sodio, acumulación de líquido en el abdomen, ascitis, disminución del sodio, hemorragias de las varices esofágicas, aumento de creatinina, etc. Esto es la historia natural de un paciente que tiene una encefalopatía hepática a través de una cirrosis que no ha dejado su tóxico de tomar y termina siendo una insuficiencia hepática terminal. Cuando yo tengo un síndrome de hipertensión portal, cuando tengo una ictericia producido por un síndrome de hipertensión portal, que es parte, ¿no es cierto?, del sistema, porque habíamos dicho que la cirrosis es la causa más común de la misma, ya sea en el consultorio o cuando el paciente está internado en el hospital, cuando yo tengo la sospecha clínica lo tengo que confirmar. ¿Y con qué lo voy a confirmar? Con los exámenes complementarios. Entonces, el primer examen complementario que ustedes de rutina van a pedir es un laboratorio. Entonces, el primer laboratorio que yo pido se llama en general el hepatograma, y en el hepatograma siempre ustedes incluyen el hemograma. ¿Por qué voy a incluir el hemograma? Porque habíamos dicho de que dentro de las causas del síndrome de hipertensión portal hay causas prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Entonces, los síndromes prehepáticos que se acompañaban con esplenomegalia, ¿de qué se acompañaban? Del hiperesplenismo. Entonces, dentro del hemograma, yo voy a poder medir la concentración de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y el hemograma me va a dar algún indicio de algún tipo de anemia que puede estar relacionada con lo que estamos hablando. A ver, una anemia ferropénica puede estar producida por una hemorragia digestiva,
una anemia megaloblástica por disminución o déficit de vitamina B12 o de ácido fólico, y la pancitopenia por lo que acabo de explicarle, la esplenomegalia característica del síndrome de hipertensión portal prehepático. Y en cuanto al hepatograma propiamente dicho, ustedes van a pedir un laboratorio que nos va a hablar primero de un daño de necrosis hepatocelular, segundo de colestasis y tercero de una alteración en la función hepática. Entonces, cuando yo pido un laboratorio total, todo lo que está anotado acá, ustedes lo van a pedir dentro del laboratorio como médico. Entonces, ustedes conversan con el paciente y ustedes le tienen que hacer el pedido al bioquímico. Pido el hemograma y el hepatograma completo. Y cuando el hepatograma completo, el paciente vuelve del bioquímico y le trae su consultorio, yo voy a comenzar a analizar según el laboratorio que tenga, si hay una necrosis celular, si hay una colestasis o si hay una función hepática alterada. A ver, ¿cuál voy a tener de todo lo que yo solicito de una necrosis hepatocelular? El aumento de la GOT y de la GPT. De colestasis, ¿qué voy a observar? Que hay un aumento de la bilirrubina total y directa, de la fosfatasa alcalina, de la 5-nucleotidasa y de la gamma-glutamil transpeptidasa. A ver, acuérdense, ¿se acuerdan de lo que era un síndrome coledociano? El paciente tiene un cólico biliar producido por una piedrita en la vesícula, ella viaja, se impacta en el colédoco y el paciente se pone ictérico posteriormente. Entonces, de los datos que yo voy a tener, voy a observar todos estos datos. Colestasis significa éxtasis, que no puede circular la bilis en correcta circulación normal. Entonces voy a tener que está aumentada la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, la 5-nucleotidasa y la gamma-glutamil transpeptidasa. Y la disminución de la función hepática, esto va a estar relacionado porque hay una disminución del tiempo de protombina, está aumentado la pseudocolinesterasa y puede haber algunas alteraciones a nivel de la alúmina. Entonces, concretamente, el primer dato que yo voy a tener cuando tengo un paciente sospechado de un síndrome de hipertensión portal, pido un laboratorio completo, que es un hemograma completo con todo el hepatograma. Cuando el paciente vuelve a su consultorio con el análisis del bioquímico, ustedes van a discernir, según lo que esté aumentado, dónde está el daño del síndrome de hipertensión portal o del síndrome ictérico que yo estoy elaborando. Y yo puedo pedir algo ya específico, ¿no es cierto?, para tratar de detectar etiológicamente dónde estamos parados. A ver, puedo pedir para detectar los anticuerpos y antígenos de hepatitis A, B, C, D, E, de algunas patologías muy particulares como la enfermedad de Wilson, pido la ceruloplasmina, de la hemocromatosis, transferrina y ferretina, y de algunas de hepatitis autoinmunes, ya se ven algunos estudios muy puntuales, igual que los anticuerpos antimitocondriales en el caso de cirrosis biliar primaria. Entonces, esta es la primera etapa, el laboratorio. Y los exámenes complementarios también me van a dar mucha información. Cuando hablamos de exámenes complementarios, estamos hablando, en primer término, de imágenes. La ecografía de abdomen y Doppler es muy importante, la radiografía contrastada de esófago, la tomografía computada abdominal con contraste y la resonancia magnética nuclear. Generalmente todas las imágenes tienen mucha especificidad y mucha sensibilidad para detectar alteraciones en los órganos macizos. Hoy la resonancia magnética nuclear con contraste nos puede dar algún dato importante de algunos órganos huecos, porque los órganos huecos como ser esófago, estómago, intestino delgado y grueso, las imágenes aportan muy poco, de ahí que la endoscopía cumple un papel muy importante dentro de esta subespecialidad que es la gastroenterología. Entonces, la ecografía de abdomen es muy importante porque sobre todo la ecografía de abdomen Doppler color me va a permitir evaluar a nivel del hígado todo lo que es el sistema portal. Yo puedo observar cómo está anatómicamente y puedo medir las velocidades. Acuérdese que la velocidad me va a dar
una idea de las presiones que hay del sistema porta. O sea que esto es muy importante, es un examen complementario sencillo al lado del enfermo, que es inocuo y que generalmente no tiene irradiación. Y nos da importancia, aparte de lo que yo les acabo de explicar, de cómo están los flujos. Acuérdense cuando hablamos de la fisiopatología al principio, de que hay una inversión que se pone, ¿no es cierto?, en funcionamiento las anastomоsis, entonces el eco de abdomen Doppler me da información en todos estos datos. En el shunt espeno-renal, en hipertensión portal, en el shunt para ver el shunt arterioportal. O sea, son datos sumamente importantes y le vuelvo a decir, sumamente fácil de hacer al lado del enfermo y el costo realmente es mínimo comparado con los exámenes complementarios de alta complejidad. La tomografía computal helicoidal con contraste, fíjense en qué lindas figuras anatómicas nos da, también es de mucha importancia, igual que este mismo estudio para ver las varices paraumbilical y para tratar de observar la pared abdominal, lo mismo que la resonancia magnética, que nos da mucha información. Esto, les vuelvo a repetir, los exámenes complementarios de imágenes me dan muchos datos a nivel de la estructura anatómica y vascular, pero me quedo corto para tratar de observar los órganos huecos, y los órganos huecos tienen mucha importancia en el síndrome de hipertensión portal. Por eso el gastroenterólogo tiene como arma para poder observar lo que es el sistema digestivo alto y bajo, que es la endoscopía. La endoscopía, que puede ser alta, o sea, para ver esófago, estómago y duodeno, y la baja, recto, colon, grueso y intestino delgado. Son procedimientos semicruentos, se lo puede hacer con o sin anestesia. Generalmente se lo están haciendo con anestesia local, a través de una anestesia muy corta con propofol. El paciente se lo duerme 15-20 minutos y el especialista, el gastroenterólogo, puede observar con toda tranquilidad, sacar biopsia y poder observar el esófago, las varices esofágicas, tumores, el estómago y fundamentalmente cuando hacen la videocolonoscopía, ver el recto, ver el intestino grueso, el intestino delgado, sumamente importante para detectar causas que nos pueden producir la hipertensión portal y tratar de observar sobre todo la parte rectoanal. Y como último, la punción, que es muy importante, sobre todo la punción hepática, cuando uno, en base a la clínica, al laboratorio, los exámenes complementarios, no tenemos un dato muy preciso en cuanto a la etiología del enfermo. Esto es un ataque helicoidal con contraste en el cual se pueden ver algunas varices esofágicas, pero que no tienen la sensibilidad que tiene la endoscopía que yo les acabo de explicar. De tal forma, para concluir, en el síndrome de hipertensión portal ustedes tienen que recordar, primero, el objetivo de la clase era que ustedes tengan acceso a la definición. Habíamos dicho que había un síndrome de hipertensión portal cuando la presión vena porta, que normalmente es de 6 a 7, supera los 12 milímetros de mercurio. Y de acuerdo a la constitución anatómica que yo les había explicado, de cómo estaba constituida la vena porta, que era a través del sistema esplénico, mesentérica superior e inferior, yo dividiría como causa en infrahepática, hepática y poshepática. Si nosotros tomamos como causa las infrahepáticas, habíamos hablado de que puede ser por una trombosis portal, por una trombosis esplénica, por una compresión extrínseca, por una invasión tumoral, y este tipo de enfermo se caracteriza por tener esplenomegalia con o sin pancitopenia, hemorragia digestiva por ruptura de las varices esofágicas. Acuérdense que la hemorragia digestiva era una hematemesis. Generalmente no van acompañadas de ascitis y tienen muy poca circulación colateral superficial. Predomina la circulación profunda. Si tomamos como causa hepática, ¿cómo lo habíamos dividido? En postsinusoidal, sinusoidal y presinusoidal. La causa más común es la enfermedad veno-oclusiva. La causa sinusoidal es la cirrosis. La cirrosis es la causa más común del síndrome de hipertensión portal en nuestro medio.
causa teníamos la esquistosomiasis, los linfomas, la fibrosis hepática congénita. Este tipo de enfermos, ¿qué tienen? Tienen circulación colateral, superficial y profunda, tienen ascitis, hepatoesplenomegalia, varices esofágicas, hemorragias digestivas altas y bajas, hígado enfermo desde el inicio. O sea, que esto prácticamente cumple con todos los datos que yo les había determinado cómo estaba constituido el síndrome de hipertensión portal, si recuerdan. Tenían esplenomegalia, ascitis, circulación colateral y encefalopatía. Y de las causas suprahepáticas, ya habíamos dicho la insuficiencia cardíaca, la pericarditis constrictiva y las trombosis de las venas suprahepáticas, que es el síndrome de Budd-Chiari. Esto está producido porque hay un aumento de presiones en la aurícula derecha a consecuencia de una insuficiencia cardíaca global que termina en insuficiencia cardíaca derecha, congestionando la aurícula derecha y aumentando sobre todo la presión en la vena cava inferior. Entonces, este enfermo va a tener ascitis, va a tener una hepatomegalia dolorosa característica, ingurgitación yugular en la de origen cardíaco e hígado sano al comienzo. Bueno, esto es una síntesis de lo que venimos hablando. Esto tiene mucha importancia luego cuando comiencen los prácticos, tratar de ver y observar y hacer todas las maniobras que yo les acabo de explicar. Bueno, que tengan muchas gracias.